Creciendo a través de la tentación. Es el tema del mensaje en esta mañana, repito, creciendo a través de la tentación. Cuando comenzamos en el camino del Señor, aprendemos que para crecer espiritualmente, esto lo aprendemos casi en los primeritos días que estamos aquí, es necesario desarrollar hábitos. Por supuesto, buenos hábitos. Usted sabe que hay malos hábitos. Para crecer espiritualmente es necesario que tú y yo, como hijos de Dios, desarrollemos hábitos. Por cierto, para desarrollar un hábito debemos desarrollarlo diariamente, sistemáticamente. Y sabemos que muchos de los buenos modales espirituales, buenos hábitos que debemos aprender para crecer espiritualmente es la oración, la comunión, esto que estamos haciendo hoy. De hecho, uno de los obstáculos que yo ponía cuando no era cristiano para no venir a la iglesia, yo decía que es que no tenía tiempo. Por supuesto, para mí Dios no era una prioridad, era una justificación. Pero cuando nos acercamos a Dios nos damos cuenta de que cuando le damos el tiempo a Dios, Él comienza a arreglar todas nuestras prioridades. La comunión es otro de esos buenos hábitos. Y también, por supuesto, el estudio de la palabra, que es lo que hacemos también cada domingo aquí, también en las clases. Dice Primera de Pedro que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual como no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual? La Biblia. ¿Qué usted cree que le pase a un recién nacido que le den la leche con agua? Muy aguada. En primero va a gritar, no se va a llenar, y en segundo no va a crecer, no se va a nutrir. Así pasa también con la palabra. Dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Alguien dijo que cuando la Biblia oiga o veas un párate. Debemos desear la leche espiritual no adulterada para crecer para la salvación, crecer en la salvación. Por tanto, es necesario durante el proceso no quitar ni poner nada de lo que está en la Biblia, si no corremos un gran riesgo. Pero también hay otra manera de crecer. Una manera que, agárrese ahí, no se vaya a sorprender, paradójicamente no viene de Dios directamente. Paradójicamente proviene de Satanás. Y digo esto porque nunca dentro de los planes de Satanás está que tú y yo crezcamos. Al contrario, Satanás nos quiere tener sentaditos ahí en el banco, escuchando la palabra, deleitándonos con lo que otros hacen y nosotros sin estar involucrados. Si usted es de las personas que hace eso, quiero decirle que Satanás está muy contento contigo. Pero si usted es de las personas que decide involucrarse y decide crecer a través de la tentación, Satanás está muy molesto y comienza a tentarte. Por supuesto, Dios en su voluntad soberana permite que tú y yo seamos tentados por Satanás. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente. Dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tienta a nadie. Está claro que la tentación viene de Satanás. La meta de todo cristiano es ser transformados a la imagen de Jesucristo. Y la manera como nosotros respondamos a cada una de nuestras tentaciones nos va a ayudar o no a parecernos más a Jesús. Es por eso que el mensaje lo titulé Creciendo a través de la tentación. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, porque la tenemos completa. Ayúdanos, Señor, a dejar nuestros problemas afuera. Queremos escuchar tu voz. Transforma
esta pobre palabra humana y hazla poderosa. Queremos aprender de ti y queremos vivir las enseñanzas que hemos de aprender. Lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Alguien dijo en una ocasión que en dependencia cómo respondamos a las tentaciones, ellas van a ser en nuestra vida o una ocasión de tropiezo para caer o una oportunidad para ascender un escalón más en el crecimiento y en nuestro andar diario con Cristo. Les invito a buscar ahí en la Biblia Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39, versículos del 1 al 21. Esta es una de mis historias favoritas en la Biblia. Ok, dice la Biblia, José y la esposa de Potifar. Del 1 al 21. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino el pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de la casa de allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ellas, ¿y qué hizo? Y huyó y salió. Cuando vio ella que había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló a ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. Y le extendió su misericordia y le dijo, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. En esta preciosa, triste, injusta, importante historia que está plasmada ahí en la Biblia, cuenta la historia de un hombre llamado José. Un hombre
que dijo no ante esa oferta lujuriosa, tentadora, baja de la mujer del amo de la casa. Ya eran amigos. Fíjense si eran amigos, que él le había confiado todos sus bienes a José. La mujer no lo describe la Biblia, pero es muy probable que haya sido muy presentable, porque las mujeres egipcias en ese tiempo se habían desarrollado mucho en el área del cosmético. No se sabe si era muy atractiva, lo más probable era, como era una mujer de la nobleza, era la esposa del segundo del faraón, andaba con una indumentaria muy bonita, con muchos perfumes y muy vistosa. Dice el versículo 7 específicamente, dice que aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Es muy probable que muchos hombres de aquella época, y yo estoy seguro que de esta, hubieran interpretado aquella situación como la ocasión de José. Esta es la oportunidad de José de quizás asegurar el puesto. Esta es la oportunidad de José de darle rienda suelta a los deseos de la carne. Esta es la oportunidad de José de sentir placer. Pero José no lo vio así. José vio que esa era la oportunidad para desobedecer a su amo, que había confiado en él. Pero más que nada, él vio aquello como una oportunidad triste de desobedecer a Dios. Dice la Biblia que él no quiso y le dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Y ahí viene la pregunta: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién dice? Contra Dios. Jehová estaba con José, pero ¿saben una cosa? Si importante es saber con la mente, porque usted puede saber con la mente que Dios está contigo, pero José lo sabía con el corazón. José no lo sabía solamente porque lo había leído. José estaba consciente de que en el medio de la tentación también Jehová estaba con él. La verdad central que queremos proponer en esta mañana es la siguiente: podemos crecer espiritualmente cuando ganamos la batalla contra las tentaciones. Repito, podemos crecer espiritualmente cuando ganamos la batalla frente a las tentaciones. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón, y ahí usted abre un paréntesis y ponga la mujer, que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, a mí me llama la atención que ese pasaje no solamente dice soportar la tentación, sino dice resistir la tentación. Cuando hayamos soportado la tentación, cuando hayamos resistido la prueba, recibiremos la corona de vida o la recompensa que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, cuando soportamos la prueba, cuando soportamos la tentación y cuando resistimos la prueba, más tarde o más temprano llegará la recompensa. Y la vida de José no fue la excepción. ¿Cómo ganar entonces esta batalla y convertirla en una victoria espiritual? ¿Cómo ganar la batalla en contra de la tentación? Lo primero, reconocer que las tentaciones aparecen en la vida de cualquier cristiano, sin importar posición social, sin importar el tiempo que llevas en la iglesia, sin importar la edad que tengas, sin importar
cuán espiritual eres o no, y sin importar el momento en el cual estás viviendo. Dice la Biblia que Jehová estaba con José y fue un varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y todo lo que hacía Jehová lo prosperaba, y así José halló gracia en sus ojos. Y dice la Biblia que le servía. El amo de José no era nada más y nada menos que el jefe del ejército del faraón. Era, después del faraón, la persona más importante en Egipto. Me llama la atención cómo la mujer quiso denigrar a José llamándolo hebreo, extranjero. Por supuesto, la palabra extranjero en la Biblia no tiene la connotación que tiene la palabra extranjero en Cuba. Nosotros asociamos extranjero y es diferente. Pero la Biblia habla de que el extranjero y las personas que han ido afuera, yo nunca he ido en el Puerto Golpe, pero sé que las personas que han salido me han dicho cómo vive un extranjero. No quizás económicamente, sino hay personas que pierden hasta el nombre. Ya no te dicen Matiel, te dicen el cubano. Ser extranjero es difícil. Y José era un hebreo, un extranjero. Me llama la atención que dice la Biblia que el amo percibió que Jehová estaba con él. El amo se dio cuenta. Hermano, cuando Jehová está con nosotros, las personas que están alrededor nuestro se dan cuenta, se tienen que dar cuenta. De la misma manera, se dan cuenta cuando Jehová no está con nosotros. Se dan cuenta cuando nuestra vida habla muy diferente a nuestras palabras. Y esa es una de las razones por la cual tristemente la iglesia no habla, no predica. Porque hay personas que dicen, ¿de qué voy a hablar? Antes de hablar es menester. Es necesario que tú y yo vivamos. Es necesario que tengamos siempre presente, como lo tuvo José, que Jehová está con nosotros. Es necesario que la gente del barrio, en el trabajo, jóvenes en la escuela, y la parte más difícil, la familia, que es con quien convivimos, que no conocen a Dios, es necesario que en medio de ese tú y yo estemos conscientes de que Jehová está con nosotros. ¿Saben una cosa? Tristemente, en muchas ocasiones, olvidamos que Jehová está con nosotros. ¿Y saben quién nos los acuerda? La gente de la calle. La gente que en la calle que nos dice, tú no eras cristiano. Y yo, como he dicho muchas veces, yo quiero ver a Dios detrás de eso. Tristemente, para la gente que no es cristiana, cuando tú le dices yo soy cristiano, la gente de afuera tiene un alto concepto de lo que un cristiano debe ser, aunque no sepan lo que es ser cristiano. Pero tú y yo, tristemente, tenemos la tendencia a olvidar. Una sugerencia en esta mañana: nunca olvidemos quiénes somos y a quiénes representamos. El resultado de estar Dios con José, dice el versículo 9, dice que halló gracia en sus ojos y le servía. Dice la Biblia que hizo prosperar también hasta la casa de Potifar. Cuando Dios está con nosotros, hallamos gracia no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres. Y Dios no solamente nos bendice a nosotros, sino bendice a los que están alrededor de nosotros. Dice la Biblia que bendijo el producto del campo, la casa de Potifar y todo lo que Potifar tenía. Yo me imagino la alegría de Potifar.
había bendecido su casa, Jehová, por tener ahí a José, había bendecido sus tierras, todo lo que tenía. Dice el versículo 4, que en medio de ese esplendor en el cual José gozaba, dice la Biblia que José seguía sirviendo a Dios. José no se creyó cosas. José no dijo, yo soy la persona que está a cargo de la casa, las tierras, las propiedades del segundo de Egipto. Dice la Biblia que José siguió sirviendo. José siguió haciendo lo que él tenía que hacer. Es importante que José gozaba de todas las comodidades de la casa de Potifar. Todas las comodidades reales, vivía sin preocupaciones. Para José, la comida y la ropa, el vestir y la casa, el vivir, no era un problema. Pero ¿saben una cosa? Como Jehová estaba con José y como José siguió sirviendo y adorando a Dios, había alguien que estaba muy molesto, que era Satanás. Hermanos, mientras usted está en el banco, Satanás está contento. Cuando usted decide servir en la obra de Dios, cuando usted decide involucrarse en la obra de Dios, Satanás se va a molestar. Y José no fue la excepción. ¿Y qué dijo Satanás? Voy a trazar una estrategia. Voy a tentar a José. La táctica de la tentación es tan antigua como la historia del hombre. Una vez que Jehová hizo a Adán y a Eva, ¿qué hizo Satanás? Tentó a Adán y a Eva. Porque le molestaba esa relación perfecta que Adán y Eva tenían con Jehová. Desafortunadamente, tú y yo estamos pagando el precio de esa desobediencia. Qué diferente hubiera sido el mundo. Por supuesto, estaban dentro del plan de Dios, que Adán y Eva hubieran respondido como respondió José. Dice la Biblia que aquella mujer, en el versículo 10, no solamente le dijo que lo asió, dice que lo agarró, duerme conmigo, sino que dice la Biblia que hablando ella a José cada día, hermano, qué mujercita, ¿eh? Cada día. Pero dice en versículo 10 que José no la escuchaba. Eso fue lo que peor. O sea, el peor, el efecto más negativo, no para José, sino para la mujer. El sentirse marginada, rechazada. Satanás, el tentador, también tentó a Jesús en el desierto. Satanás tentó a José y Satanás nos tienta a nosotros. Hay un libro de Billy Graham que dice esto: Satanás no tiene que crear nuevas estrategias para engañarnos. Con solamente seguir usando las mismas que usó en el huerto del Edén, sigue engañándonos a nosotros. La gran mentira del pecado es que mientras lo cometemos es placentero. Si no, nadie pecara. Pero la gran mentira del pecado es que el placer del pecado es como pasajero, es momentáneo. Y más tarde produce dolor y destrucción. Pero José seguía sirviendo a Dios y Jehová estaba con José. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, encontramos una historia todo lo opuesto, la historia de David y Betsabé.
Por cierto, la historia comienza describiendo a David en tiempos en los cuales los reyes salían a la guerra. Todos los reyes salían a la guerra y David se quedó. Hermano, cuidado con el ocio. Cuando no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, vamos a hacer lo que no tenemos que hacer. Y la tentación de David, ¿saben cuándo llegó? Después de haber conquistado a Jerusalén y hacerla la capital de la nación de Israel. Estaba en su máximo esplendor. José estaba en su máximo esplendor. Pero Satanás no pierde tiempo. Esa es la estrategia preferida de Satanás. Presentarnos algo delicioso, hermoso a la vista, pero si cedemos a sus antojos, más tarde sobrevendrá a nuestra vida dolor, angustia y sufrimiento. Dice Juan 10:10. ¿Qué dice Juan 10:10? El ladrón ha venido ¿para qué? Matar, hurtar y destruir. Satanás ha venido para matar, quitarnos el gozo de nuestra vida y destruirnos. Nunca olvidemos eso. Detrás de cada tentación está Satanás con su deseo de matar, hurtar y destruir. No importa el tiempo que lleves en la iglesia, no importa el tiempo que lleves de cristiano, no importa cuántos logros hayas alcanzado, no importa qué edad tengas, no importa tu posición social. José fue un esclavo y David fue ¿qué cosa? Un rey. No importa. No podemos olvidar que Satanás anda como león rugiente. Usted ha oído en los documentales un león rugir. Yo lo veo en el televisor, a mí me da miedo de oír el ruido del rugir de un león. No nos creamos lo suficientemente fuertes. No olvidemos el consejo de Pablo: el que crea estar firme, mire que no caiga. Sin embargo, José reconoció su debilidad. Y ese es el primer punto. José reconoció que no podía. Y buscó ayuda en el Señor. Hermano, tú y yo no podemos contra la tentación. Debemos buscar la ayuda del Señor. Satanás conoce muy bien cuáles son nuestras debilidades. Y él nos va a tentar en el área más débil que tenemos. Yo no sé cuál es tu área débil, tú no sabes cuál es la mía, pero Satanás sí. José no cayó en la trampa de Satanás, reconoció la situación como lo que era, una tentación para fallarle a Dios. La otra manera de ganar la batalla contra la tentación y salir victorioso es hacer lo que hizo José. Lo primero la reconoció y después ¿qué hizo? Huyó. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Él entonces dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Qué hicieron Daniel y sus amigos ante la oferta de aquellos alimentos prohibidos en la corte babilónica? ¿Cuál fue el consejo de Pablo a Timoteo? Huid ¿de qué? De las pasiones juveniles. Huye. Huyamos de las pasiones juveniles. Daniel y sus amigos rechazaron el manjar. José huyó. Pensemos en un momento, ahí en una introspectiva, ¿cuáles son nuestras necesidades más grandes? Por un momento. ¿Cuáles son nuestros deseos
nuestras insatisfacciones, las metas que todavía no hemos logrado en la vida. Vamos un momentico ahí. ¿Cuáles son los hábitos que quisiéramos abandonar y no hemos podido? Después de identificar esas metas que queremos tener, no tenemos, esos hábitos que tenemos y necesitamos dejar, hermano, quiero decirles algo, cuidado. Esa meta, ese sueño, ese anhelo, esa insatisfacción, ese hábito que no puedes dejar, es muy probable que Satanás te tiente en esa área donde eres vulnerable. ¿Tienes problemas materiales? Satanás te pone un negocio lucrativo que no puedes venir el domingo a la iglesia. Satanás te pone un trabajo que no puedes pasar tiempo con tu familia. ¿Tienes una pequeña discusión con tu esposa o esposo? Ese es el día que Satanás te pone a una persona de diferente sexo o ya, ¿no? Hasta del mismo sexo. Ya es de todo. ¿Tienes problemas con tu carácter a la hora de relacionarte con las personas? ¿Con tu familia, con tus vecinos? El diablo lo más seguro es que te presente situaciones que prueben tu reacción emocional. ¿Cómo responderás tú y yo? Cuando haya que huir del lugar, debemos sin titubear huir. Cuando haya que rechazar, debemos rechazar. Cuando haya que decir no, debemos decir firmemente no. Cuando haya que apagar la computadora, ya esto hay que decirlo en Cuba. Cuando haya que apagar el celular, porque de pronto apareció algo o alguien. Hay un refrán en México que dice: para que las abejas no te piquen, aléjate del enjambre. En Cuba, no andes con fuego, que te vas a quemar. Estimados hermanos, no nos llenemos de orgullo pensando que somos inmunes ante la tentación, ni mucho menos creer que podemos vencer por nuestras propias fuerzas. Sencillamente debemos alejarnos de todo aquello que sea apetecible, aparentemente bueno e inofensivo, pero que en el fondo sabemos que no lo es. ¿Y saben por qué lo sabemos? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y cada vez que estamos en una situación, bien sea abierta o encubierta o aparentemente buena, hermano, el Espíritu Santo nos habla. Seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Huyamos, alejámonos, rechacemos a tiempo con la ayuda del Espíritu Santo. Dice la Biblia que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y esto es un consuelo. La misma tentación que tiene Carlos es la que tengo yo. Y la misma tentación la que tengo yo es la que tienes tú. Dice la Biblia que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero, fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podemos resistir, sino que dará conjuntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida. La otra manera y última de ganar la batalla contra la tentación y salir victorioso es reconocer que Dios siempre, siempre, siempre está en control. Dios está en control de todo lo que nos sucede. No hay nada que nos suceda que Dios no lo haya permitido. Es el pasaje que después de José mantenerse firme, después de huir, viene una parte de la historia que no la entendemos humanamente. Y tomó su amo José y lo puso, ¿dónde? En la cárcel. Dice la Biblia, donde estaban los presos del rey, y estuvo
allí en la cárcel. Pero en la cárcel Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Hermano, donde quiera que vaya José, Jehová estaba con él y hallaba gracia alrededor de las personas que estaban a su alrededor. José no había cedido. José huyó de la oferta de aquella mujer. ¿Cuál fue el resultado de José? Injustamente en una cárcel, maloliente y para colmo de males estaba junto con los presos del rey. La Biblia no lo reconoce. ¿Ustedes se imaginan esa escena? Los presos del rey burlándose de José. José haciéndoles el cuento de lo que pasó. Y estoy seguro que ellos no le creyeron nada. Humanamente no lo merecía. Pero José tenía disímiles razones para quejarse. ¿Sí o no? Humanamente. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo? ¿Cuántas veces tú y yo hemos cuestionado a Dios? ¿Cuántas veces nos hemos quejado con Dios? Pero Dios, de la misma manera que Dios estuvo con José cuando fue malentendido, Dios está con nosotros cuando son injustos con nosotros. José en la cárcel, lejos de quejarse, decidió ¿qué cosa? Seguir obedeciendo a Dios. José confió y José esperó. ¿Saben por qué? Porque José estaba consciente de que Dios estaba con él. En el capítulo 37, los que no conocen la historia, José era el hermano menor de un grupo de jóvenes que lo vendieron, lo compraron los ismaelitas y detrás de todo la mano de Dios, y lo compró Potifar a los ismaelitas. Los hermanos de José por envidia, por celo lo vendieron. ¿Cuántas cosas aparentemente injustas le sucedieron a José? Pero ¿saben una cosa? Dios tenía un plan con José. Aquella tentación que Satanás usó con José, lo hizo lejos de para destruirlo. Lo hizo para forjar el carácter de José, porque Dios tenía grandes planes con él. Mi querido hermano y hermana, no nos desanimemos por las tentaciones que se presentan a diario en nuestra vida. La forma que respondamos ante ellas va a determinar cuán maduros somos espiritualmente. Si cedemos, sufriremos las consecuencias dolorosas que ellas dejarán, aunque Dios nos perdone. La huella de la desobediencia quedará. Le pasó al rey David. Si nos agarramos de la mano del Señor y la guía del Espíritu Santo en oración, podemos decir no y resistir a Satanás. Podemos salir airosos. Dios lo hizo con José. Dios lo bendijo. El fin de la historia de José es que fue ascendido. El faraón tuvo un sueño, nadie lo podía discernir. Llamaron a José. José le dijo aquel sueño detalle por detalle y el faraón lo sacó de la cárcel y lo puso en segundo lugar por encima de Potifar. ¿Y saben qué pasó después? La familia de José, la que los habían vendido, se estaban muriendo de hambre. Y tuvieron que caminar muy lejos porque en Egipto, como José estaba al frente de todas las tierras, de todo lo que hacía, todo lo que pasaba en Egipto, José estaba al frente. Habían alimentos en Egipto. Y Dios lo usó para bendecir a Egipto, para bendecir a su familia y para bendecir a la incipiente nación de Israel. Por tanto, a modo de conclusión, quiero terminar con una pregunta. ¿Quién desea en esta mañana la bendición de Dios? Alguien dijo
que el único camino de la bendición es la obediencia. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? Yo también. Hermanos, no nos queda otra opción. Tenemos que obedecer. No importa el nivel espiritual que hayamos alcanzado, vamos a ser tentados. Pero ante la tentación debemos huir y alejarnos de las situaciones que nos pueden hacer caer. Aunque estemos sufriendo por ser fiel, nunca olvidemos que Dios está en control y quiere bendecirnos y darnos la victoria para que crezcamos y seamos transformados según la imagen de su Hijo. Que Dios los bendiga.